Dice la palabra en Ageo 2, dice: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Yahweh sea reedificada. Entonces vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así dice Yahweh de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Vuelve y repite: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Yahweh. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Yahweh de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Quise leerles esto y compartirles algo de que el Padre ha puesto en mi corazón, y es de expresarles algo que Él está llamando a que hagamos como sus hijos. La palabra dice claro, esta palabra es, a simple vista es lógica. Dios nos está invitando y nos está exhortando a través de su profeta, nos habla y nos dice que volvamos, que la casa de Él está desierta, que estamos contentos en nuestras religiones, en nuestras casas, y que están artesonadas, pero que la casa de Él está desierta. Él está llamándonos a que hagamos algo específicamente, amigo. Dice en esta porción de la palabra del Eterno que Él nos está invitando, nos está llamando a que subamos al monte, a que llevemos madera y reedifiquemos la casa. El Eterno anhela de todo su corazón que aprendamos a estar delante de Él. Nos está invitando, está haciéndonos una invitación a través de esta palabra, porque lo que vio el Eterno en esta época está pasando ahora también. Su casa está desierta. En su casa no está su presencia. Hay muchas religiones, pero el Eterno no está en una religión. Él dice en su palabra que si lo buscamos, lo hallamos. Él dice que no habita en templos hechos por manos humanas. Él dice en su palabra que cuando venimos a Él, Él no nos desprecia. De hecho, nuestro amado Adón, nuestro amado Yahshua, murió en la cruz con un propósito. Y ese propósito era darnos entrada libre al lugar santísimo. Dice la palabra del Eterno que antes los sacerdotes eran los únicos que podían entrar a ese lugar donde estaba el arca del pacto. Dice la palabra que ellos eran los que mediaban entre Dios y el pueblo de Israel. Pero cuando se hizo el sacrificio perfecto a través de nuestro amado Rey en el madero, dice también la palabra que el velo se rompió. Se rompió para que tú y yo, con toda libertad y con toda la soltura del caso, pudiéramos entrar al lugar santísimo a decirle Abba, a decirle que le amamos, que queremos hacer su voluntad. Tú para buscar de Dios no necesitas un pastor, un rabino, un nazi o muchas figuras humanas que nos han querido enseñar. Tú lo único que necesitas para buscar de Dios es a Yahshua, es a Jesús. Él fue el que pagó un precio por amor a ti y por amor a mí. Él fue el que el Eterno envió a pagar un precio para darnos libertad, para entrar en su presencia. Tú no necesitas de nada más.
Tú no necesitas ser una persona religiosa o pertenecer a una iglesia como tal para buscar de Dios. Es simplemente que lo quieras buscar, es simplemente que de todo tu corazón lo quieras amar y acercarte a Él. Viendo a esta porción de la palabra, el Eterno nos está llamando a que meditemos sobre nuestros caminos. Lo repite 2 veces. Meditad sobre vuestros caminos. Y lo empata diciendo que cuando meditemos, subamos al monte llevando madera para reedificar la casa de Él. ¿Cómo está tu casa con Él? ¿Cómo está tu relación con Él? Él te está diciendo, ven a mi presencia y trae adoración. La palabra del Eterno dice que Él busca adoradores que lo adoren en verdad y en espíritu. ¿Será que lo estamos adorando? ¿Será que lo estamos buscando en verdad? ¿Será que le estamos amando y le estamos sirviendo como Él nos está mandando en su palabra? La palabra del Eterno habla también de que si le amamos, guardamos sus mandamientos. Y es una pregunta que constantemente tenemos que hacernos. Es una pregunta que constantemente tenemos que meditarla en nuestro corazón. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Hasta qué punto lo estamos amando? ¿Hasta qué punto lo estoy amando yo? Él nos está invitando a subir al monte, a adorarle y guardar sus mandamientos. ¿Para qué? Para que como resultado su casa sea reedificada y Él pueda venir a habitar en medio de nosotros. Me ha cuestionado mucho siempre el ver tantas religiones, tantas denominaciones, el ver cómo hemos malversado la palabra y nos hemos desviado del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el Eterno lo único que busca de nosotros es nuestro corazón, no nuestros bolsillos. O no hay que hagamos o dejemos de hacer, aunque hay que guardar sus mandamientos. Él lo que nos está invitando a hacer es a que lo busquemos a Él con diligencia, a que le adoremos, le obedezcamos y le amemos. Simple. No hay que estar en una iglesia, no hay que vivir vidas religiosas. Simplemente hay que amarlo y hay que obedecerlo. Esta palabra es algo hermoso. La palabra del Eterno es algo que da vida. El rey David tenía eso muy claro y por eso dedicó completamente un salmo, el Salmo 119, a alabar esta palabra. Él mismo decía, en mi corazón he de guardar los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Espero que tú, amigo y hermano, entiendas algo. Entiendas que el Eterno nos está llamando para que en amor, en unidad y en santidad le amemos, le obedezcamos y le sirvamos. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie le verá. Pero que esa santidad viene a través de obedecer su palabra, de guardar sus mandamientos. Entonces, hermano, te incito hoy, te invito hoy a que aprendamos a estudiar su palabra y a entenderla. Durante mucho tiempo han malinterpretado la palabra de Dios. De hecho, y hay muchas traducciones de la palabra del Eterno, demasiadas para mi gusto. Pero durante años y siglos, al traducir la palabra de Dios, se han ido perdiendo doctrinas, se han ido añadiendo doctrinas y se han ido perdiendo contextos de la palabra del Eterno, haciéndonos creer que hay cosas que vienen de Dios, pero que más que ser de Dios, vienen del corazón de los hombres. Estos días me encontré con un amigo que asiste a una iglesia ortodoxa. Nos sentamos a tomarnos algo y compartimos y debatimos ciertos temas. Pero durante el transcurso de nuestra conversación yo solo escuchaba nombres de rabinos. Nunca la palabra del Eterno, la Torá, como le llaman los judíos al Pentateuco, al Antiguo Testamento, a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que es la base del judaísmo como tal. Y que de hecho
es también base de nosotros, que creemos en el Eterno como parte de su pueblo. Pero me sorprendía que escuchaba más la obediencia a los hombres que la obediencia a Dios. ¿Sabes quién es tu autoridad? Es Yahshua. Tu autoridad no es ningún pastor, tu autoridad no es ningún rabino, ningún nazi, ningún sacerdote. Tu autoridad suprema es Yahshua. Y Él fue el que pagó un precio por ti. Y a través de la palabra del Eterno tenemos la guianza y la dirección que necesitamos para honrarlo, para amarlo y para buscarlo. Así que te invito a que más que escuchar la voz de los hombres, escuches la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si no escuchamos la voz de Dios corremos un peligro grave y grande de cometer errores, de fallar y de claudicar en el propósito que el Eterno tiene tanto para ti como para tu familia y para el mundo, porque vinimos todos con un propósito y que ojalá lo cumpliéramos. A todos se nos dio dones y talentos, los cuales Él espera que multipliquemos, y espero que tú no seas sordo a la voz de Dios. Espero que tú entiendas que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Espero que asimismo, como dice la palabra de Dios, lo examines todo. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas enseñanzas dentro del cristianismo que no vienen del corazón del Eterno. Vienen de herencias paganas y malditas de la Iglesia Católica que se han infiltrado sutilmente a través de los años y de los siglos. Y a veces hay mentiras que de tanto repetirse se convierten en verdad. Y hay muchas mentiras y muchas doctrinas que se han infiltrado del paganismo a través de la Iglesia Católica al cristianismo. Y es tiempo de despertar, es tiempo de reedificar la casa del Eterno, es tiempo de volver nuestro corazón al llamado de Dios, es tiempo de volver nuestra vida en obediencia a la palabra del Eterno. Es tiempo de que tú escuches a Dios, es tiempo de que tú escuches la voz de Dios y no la voz de ningún hombre. Espero pues que leas esa parte de Ageo, que la guardes en tu corazón, y ahí hay mucho por entender, hay mucho por entender. Yo les leo algo otra vez. Dice: pues os he dicho, Yahweh de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Meditad. Les invito a que escudriñen esa palabra y entiendan que es realmente meditar. Mediten sobre sus caminos, sobre sus obras, sobre cómo están buscando al Eterno. Mediten qué es lo que hacen con sus vidas, hacia dónde van, qué rumbo tienen, qué objetivos tienen. Pero hay algo que me sorprende de aquí de parte de Dios, y es que Él tiene un reproche para con su pueblo. Y ese reproche es que su casa está vacía, que su casa está desordenada y que nosotros nos estamos ocupando más de nuestra religiosidad, más que de buscarlo a Él, más que de amarlo a Él. Hoy te dice Él eso: sube al monte, ven con tu corazón a adorarme y reedifica mi casa, en tu corazón, en tu familia. De hecho, en el libro de Nehemías habla de que Nehemías, cuando escuchó que las murallas de Jerusalén estaban derribadas y sus puertas destruidas, sintió dolor en su corazón, porque como parte de ese pueblo bendito, él lo amaba y le dolía profundamente lo que pasaba. Y dice la palabra que Nehemías se dispuso y propuso en su corazón reedificar los muros y las puertas de Jerusalén. En estos momentos el Eterno nos está llamando a eso, a reedificar muros y puertas. Nos está llamando a reconstruir su casa. Nos está haciendo un llamado a que nos alejemos del paganismo, a que nos alejemos de
de tantas doctrinas, de tantos pensamientos humanos, de tanta palabra de sabiduría humana, y nos acerquemos al corazón de Él a escuchar palabra de poder, palabra que, como está escrito, rompa tuétanos y coyunturas. Nos está invitando que mientras reconstruimos esos muros, esas puertas, con una mano tengamos la espada y con la otra vayamos construyendo. Nos está invitando a través de su palabra a que restauremos el reino del Eterno primeramente en nosotros y en nuestros hogares, para poder salir afuera a bendecir a aquellos que están buscando respuestas que no han podido hallar en las iglesias, que no han podido hallar en las religiones, que no han podido hallar en los hombres, porque en ello no está. Las respuestas y la solución están siempre en el Eterno, a través de su amado Hijo y de su palabra. Por eso es que de pronto no hemos visto la mano de Dios moverse como debe de moverse. Siempre lo he dicho, la mano del Eterno se ha movido por pura y simple misericordia. Pero Él está esperando que seamos esa iglesia, ese pueblo que Él quiere que seamos, santo. Y recuerden que santidad es obediencia a su palabra y a sus mandamientos, sin mancha y sin arruga. Lo que quiere decir también que Él quiere que nosotros estemos libres de todas aquellas cosas que están infiltradas en la religión, que no han dejado que Él se mueva con total libertad. Vuelvo y lo repito, Él se ha movido simplemente por amor. Simplemente has tenido su mano en gracia y misericordia para con nosotros y con cada una de las almas que le han conocido. No porque estemos en el camino correcto, sino porque Él nos ama. Es tiempo de enderezar nuestro camino delante de Él y que nuestra fe sea una fe verdadera, una fe puesta en el Eterno y en su bendita y santa palabra. No siendo más, hermanos y amigos, espero escuchen la voz de Dios. Espero que no desprecien el llamado del Eterno, que ustedes mediten sobre sus caminos y que entiendan y abran sus mentes, porque si no abrimos nuestra mente y nuestro corazón al propósito de Dios, pues el rey David la tenía clara cuando decía: ¿de qué me sirve ganar el mundo si no te tengo a ti? Es algo que repito constantemente y que me lo repito a mí mismo, porque el mundo a veces nos quiere cautivar con sus afanes y sus distracciones. El hombre es dado e inclinado a hacer lo malo, pero es tiempo de que empecemos como hombres y mujeres de Dios a inclinarnos a hacer lo bueno, a escoger lo bueno antes que lo malo, porque en este postrer tiempo, en los tiempos finales, dice la palabra que a lo bueno los hombres llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y ya se ve, ya se está viendo, la palabra es verdad y se cumple. De hecho, Él está a la puerta, Él está cerca, está pronto a hacer algo a favor del pueblo, de su iglesia y de sus hijos. Espero que no seas necio, por el contrario seas sabio y escuches la palabra del Eterno. Y recuerdes la parábola de las vírgenes. Habían 5 sensatas y 5 insensatas. Unas llevaron aceite de provisión y otras no. ¿Será que tú tienes aceite de provisión? ¿Será que tú estás viviendo tu vida cada día consciente de la presencia de Dios, cada día consciente de que en cualquier momento nuestras vidas partirán a su presencia, o en cualquier momento Él obrará lo que está escrito en su palabra para redimir a su pueblo y a su iglesia? Te invito, hermano, a que medites muy bien tus caminos, que medites en las obras tuyas, y que, como está escrito en su palabra, escudriñen, cojan lo bueno y desechen lo malo de los hombres de Dios.
nosotros nos equivocamos y tenemos muchos errores, tanto rabinos como pastores, como sacerdotes. Nosotros tenemos muchos errores. Y te ruego y te imploro que cuando escuches que nos estamos desviando de la palabra de Dios, nos ayudes a no hacerlo, nos ayudes a entender que lo que estamos de pronto insinuando, diciendo en esos momentos, no es palabra de Dios. O si no estás seguro, simplemente te acerques a nosotros y nos digas: maestro, pastor, rabino, no entiendo, no creo, me explica otra vez, me muestra, porque es así lo que está diciendo. Pero no traguemos más entero, no traguemos más entero obedeciendo más a los hombres que a Dios. Por eso te invito a que hoy tú aprendas a examinarlo todo. La palabra de Dios lo dice: examínalo todo. Y cuando dice todo, es todo. Aún a los apóstoles, que fueron los que sembraron el cimiento de lo que hoy tenemos, aún a ellos se les cuestionó. Aún a ellos, cuando ellos hablaban la palabra del Eterno. El pueblo examinaba lo que ellos enseñaban. ¿Será que tú lo haces? ¿Será que tú estás examinándolo todo? Entonces te invito a que examines todo y que no te dejes, como dicen por ahí, meter los dedos a la boca tan fácilmente. Dios te dio sabiduría, te dio criterio, te dio inteligencia, y espero te dé el discernimiento para entender su palabra, desde aún su contexto, porque tantas malas interpretaciones y tantas malversaciones de la misma palabra han venido por no entenderla, por no entender su contexto judío y hebreo. Para estudiarla y predicarla hay que entender ese contexto, para hablar verdad y no palabras de humana sabiduría. Entonces, mi hermano, aquí me pongo a tu disposición y espero que ustedes escuchen la voz de Dios, que vuelvan sus mentes, sus corazones y sus vidas al Eterno. Amén. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Yahshua, te ruego bendigas a cada uno de estos que escuchan esta palabra y seas pues tú obrando en sus mentes y en sus corazones para que la reciban. Te ruego, abacados en el nombre de tu amado Hijo Yahshua, que seas tú quien renueva sus mentes y quien alumbra sus ojos para que vean y entiendan la verdad de tu Torah y de tu palabra. Que ellos vuelvan sus vidas de corazón a ti, no hacia los hombres o a una religión. Yo te ruego por sus vidas, amado Padre, para que sea tu presencia obrando en cada uno de ellos y sea tu mano poderosa la que no sea corta para bendecirles, para ayudarles o sustentarles y guiarles por el camino de verdad y de justicia. Abacados, gracias Señor, pues porque creo y confío en que tu palabra no llega vacía, en que tu palabra llega a sus corazones y que cada uno de ellos tomará esta palabra, la guardará en su corazón y la pondrá por obra, meditando en sus caminos, subiendo a tu presencia para adorarte, para escucharte y obedecerte. Tu palabra dice que si te amamos, guardamos tus mandamientos, que cada día lo tengamos presente, abacados, en guardar tu palabra, en guardar tus mandamientos y en hacer tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, y les amo mucho.